Es que hay que utilizar la cabeza. La patología es más fácil que entrar aquí. Bueno, pues ya hay 15 esperando ya. Y aquí estamos ahora en una docena, ¿no? Más o menos. No, ahora ya se lo colocamos todo y esto. Pero tiene que venir para darme lo que vaya a presentar. Que lo tenía que haber dado. La pantalla para que se vea. No, que no me vean. Si no, no es que hay 15, no vaya a ser que se vayan. Cabeza. Si me ven, se van. Hola, Elena. Dame el pen. Dame el pen. No tengo pen. Ay, ¿me vas a hablar? Ah, pena. Ah, huevo. Vale, vale. No, ven, ven. Yo os voy a presentar, pero a ver. El tema es la pantalla, a ver si lo conseguimos meter toda la pantalla aquí. Pues tienes que hablar aquí. Ahí. Lo que no sé es cómo se aumenta la pantalla esta. No, pero sí está bien. No, pues no. No. Bueno, pues yo os voy a presentar, Vale. porque además tú diriges la mesa. Vale. Buenas tardes. Lo primero, pedir perdón a todos los asistentes online y a los asistentes presenciales, puesto que ha habido un retraso como consecuencia de que hay obras y cada vez es más difícil entrar en el parking del colegio. Bueno, pues la que va a dirigir la mesa es Adriana Méndez Martínez, que es la responsable de que haya venido Elena Silva Quesada a dar la charla. Entonces, yo ya me despido de todos, no porque me vaya a ver el partido, aunque sea del Madrid, no voy a ver el partido. Es más importante esto. Sí, sé decir una cosa para que os deis cuenta a veces lo importante que es cuando se manda un borrador para que se hagan alegaciones. En el Colegio de Lugo mandamos el borrador en su día y no hubo ninguna alegación a esto. A veces nos dan tortas, pero nos las merecemos. ¿De acuerdo? Gracias. Adriana, tú. Pensé que se Está ponga así. Vale. agua. ¿Se pone de todo? No, vale. Empiezo. ¿O Sí, quieres decir empieza, algo? empieza. Vale. Hola a todos. Bueno, voy a empezar a explicar un poco el contenido de este decreto. Y nada, empiezo ya. Vale. En primer lugar, el objeto y ámbito de aplicación del mismo, es decir, ¿qué se establece en este decreto? Pues establece los procedimientos y los controles para el suministro de este tipo de medicamentos a los profesionales veterinarios. En supuesto siempre de prescripción excepcional por vacío terapéutico. Después, más adelante, hablaré de la prescripción excepcional. Bueno, recordaremos un poco el reglamento europeo que establece la cascada de prescripción. En segundo lugar, ¿qué establece también este decreto? La definición de suministro. ¿Qué se entiende por suministro? Se entiende aquel acto por el cual la oficina de farmacia entrega a un profesional veterinario este tipo de medicamentos, los medicamentos de uso humano de uso exclusivamente hospitalario. Y desde la literalidad del artículo podemos entender que el veterinario, bueno, el farmacéutico, la oficina de farmacia, tiene que entregarle directamente al veterinario el medicamento de uso hospitalario. ¿Qué pasa? Que habrá que hacer una interpretación más amplia, jurídicamente hablando, y podemos entender que la entrega se podrá hacer también, pues, podrá existir un intermediario que puede ser pues, un empleado de la clínica veterinaria o del hospital veterinario, un empleado de la oficina de farmacia, incluso un mensajero que pueda llevar el medicamento al mismo veterinario directamente. Además, también establece los medicamentos que están excluidos, es decir, aquellos que no os los van a suministrar las oficinas de farmacia. ¿Y cuáles son? Los antimicrobianos o grupos de antimicrobianos que están reservados para el tratamiento de infecciones en seres humanos. Y
Estos medicamentos están en un reglamento de ejecución de la Unión Europea del año 2022, que entró en vigor el año pasado, en febrero, y en su anexo viene un listado de una serie de antibióticos, de antivirales y de antiprotozoarios. Y bueno, estoy elaborando un resumen y en ese resumen os pondré, pues no sé si os lo voy a adjuntar o en un link o algo fácil para que podáis acceder ya a estas listas que os comento, porque si no, si me pongo a leer todos los antibióticos que están excluidos, no acabamos nunca. Luego, en segundo lugar, los requisitos generales. En el decreto se establece quién efectúa este suministro, quién os va a suministrar los medicamentos de uso humano de uso exclusivamente hospitalario. Pues os lo va a suministrar una oficina de farmacia ubicada en la misma provincia donde se encuentre la clínica u hospital veterinario que hace la prescripción o bueno, que va a administrar el medicamento. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que existir una vinculación entre la oficina de farmacia y la clínica o hospital veterinario. La vinculación se hará constar en una declaración de compromisos que aparece en este decreto. En el anexo 3 se cubrirá y esa declaración de compromiso se firmará por el titular de la oficina de farmacia, por el titular de la clínica o hospital veterinario y por el veterinario responsable de la administración del medicamento de uso hospitalario. ¿Qué pasa con aquellas clínicas o hospitales veterinarios que ya estén vinculadas a una oficina de farmacia? Esto ocurre con aquellas clínicas o hospitales veterinarios que tengan el depósito, estén dados de altas en el depósito de estupefacientes veterinarios. En ese caso, cuando ya estéis vinculados a una oficina de farmacia, esa oficina de farmacia será la que os vaya a suministrar los medicamentos de uso hospitalario. Esto no quiere decir que no tengáis que cubrir el anexo 3 que he comentado. Tenéis que cubrirlo igualmente porque una cosa es los medicamentos estupefacientes y otra cosa es los medicamentos de uso hospitalario. Simplemente quiero decir que si ya estáis vinculados a una farmacia, esa vinculación con esa farmacia esa es la farmacia que os va a administrar esos medicamentos, a suministrar, perdón. Entonces, ¿qué más? Solo se podrá suministrar, solo los van a poder suministrar tras una prescripción previa del medicamento por el veterinario responsable de la administración. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la prescripción que os había dicho antes en supuestos de prescripción excepcional por vacío terapéutico. Entonces, recordamos que el Real Decreto 666/2023, que entró en vigor en julio del año pasado, nos permite prescribir excepcionalmente. Nos dice que se pueden usar medicamentos al margen de la autorización de comercialización en base a los requisitos que establece el Reglamento de la Unión Europea de 2019, que establece la cascada de prescripción. La cascada de prescripción, bueno, la voy a recordar un poco. Cuando no exista un medicamento veterinario en el Estado miembro, es decir, en España, para tratar a una indicación, una especie animal, el veterinario será responsable directo y podrá tratar excepcionalmente al animal el primer escalón sería un medicamento veterinario de ese Estado miembro que esté autorizado por este reglamento, o bien de otro Estado miembro, por ejemplo, Alemania, para la misma especie u otra especie, o para la misma u otra indicación. El segundo escalón sería un medicamento de uso humano y el tercero, fórmulas magistrales. Entonces, no podemos acudir al siguiente escalón si no se ha agotado el anterior. Es decir, si tienes un medicamento de uso humano, no puedes acudir a fórmula magistral y así sucesivamente. ¿Qué más? Aparte de prescripción excepcional, con estos requisitos, cumpliendo siempre estos requisitos, la prescripción debe estar debidamente cubierta por el veterinario, es decir, realización de la prescripción por el veterinario que proporcionará a la oficina de farmacia una prescripción debidamente cubierta. ¿Esto qué quiere decir? Que el reglamento que os mencionaba, el Real Decreto que os mencionaba anteriormente, el 666/2023, establece una serie de contenido mínimo que deben tener las recetas en el anexo 3 y en el artículo 35. Este contenido mínimo es el que tiene que cumplir sí o sí para que estén debidamente cubiertas, como dice este decreto. Y lo que quiere decir es que no existe un modelo oficial de receta, es decir, no tenéis que usar el modelo oficial que os da el colegio o que os ofrece el colegio. Podéis usar otro modelo, pero siempre tiene que tener el contenido mínimo. Si no tiene ese contenido mínimo en las oficinas de farmacia, pues te lo pueden echar para atrás la prescripción, por el hecho de no tener ese contenido mínimo.
También, ¿qué establece además este decreto? Que debéis guardar, bueno, debéis conservar copia de dichas prescripciones, es decir, el veterinario responsable de la realización de la prescripción del medicamento de uso hospitalario conservará, en todo caso, la copia de las prescripciones que realice durante un plazo de 5 años. Se establece un plazo de 5 años. En cuanto a la adquisición de estos medicamentos, como para vuestra adquisición en las clínicas y hospitales veterinarios, solo las clínicas y los hospitales veterinarios solo podrán adquirir el número de envases que precisen para completar el tratamiento individual del animal para el que fueron prescritos. ¿Esto qué quiere decir? Pues podemos entender que si necesitamos 0,2 mililitros de midazolam de 0,5 miligramos por mililitro y las cajas que nos ofrecen en la farmacia son de 20 ampollas, pues tenemos que usar lo que estrictamente necesitemos para el tratamiento del animal. Pedimos lo que estrictamente necesitemos a la oficina de farmacia. Necesitaremos una caja, claro, no nos venden ampollas separadas, entonces pedimos la caja que vienen 20 ampollas. ¿Qué pasará? Que solo usamos a lo mejor una o un poco de una. Entonces, las dosis de medicamentos sobrantes, eso es muy importante, tendrán la consideración de residuos y se van a gestionar como tales. Es decir, tendréis que desecharlas, no os las podéis quedar. Lo que no uséis, lo desecháis. Como sabéis, todas las clínicas y hospitales veterinarios deben tener un plan de un plan de gestión de residuos. Establece también el Real Decreto que mencioné anteriormente, el 666. Para aquellos medicamentos pues deteriorados, caducados, que no utilicéis, como sus envases, etcétera. Entonces, pues se desecharán de esa manera, se gestionarán como residuos las dosis de medicamentos sobrantes. En cuanto al uso, estrictamente reservado para el acto clínico veterinario, que se realizará siempre dentro de una clínica u hospital veterinario. Entonces, como este decreto establece que el acto clínico veterinario dentro de una clínica u hospital veterinario, entendemos, por tanto, que los veterinarios ambulantes, los que no ejercen la profesión veterinaria dentro de la clínica u hospital veterinario, no podrán acceder en ningún caso a este tipo de medicamentos de uso. En cuanto a la administración de dichos medicamentos, deben ser administrados directamente por el veterinario. Además de esto, deben ceñirse estrictamente a lo que establece la autorización de comercialización y a lo que establezca la ficha técnica del medicamento, excepto, en este último caso, a lo que se refiere a la pauta posológica. Después, tras la administración del medicamento de uso hospitalario, el veterinario responsable además debe disponer de una serie de datos, debe tener a su disposición una serie de datos, los datos de identificación del animal al que fueron administrados dichos medicamentos, es decir, identificación, especie, etcétera. Identificación de la receta, es decir, número de receta, nombre y Por el Madrid, no manches. Ya sé, mañana hablo de eso todo el día. nombre y número de colegiado No sé a qué hora es, pero A las 9. del veterinario. deberíamos ir si queremos. Perdonad, hay alguien que está sin silenciarse. ¿Podéis silenciaros, porfa? Que si no, no podemos oír. Gracias. Continúo. Número de identificación de la receta, es decir, el número de la receta, nombre y número de colegiado del veterinario que la expide, así como también datos del propietario del animal, pues nombre, apellidos, y también debéis poner en todo caso la cantidad de medicamento empleado. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando dice que el veterinario responsable debe disponer de estos datos, que pues con anotarlo en la historia clínica del animal, todo esto, con lo que lo anotéis todo en la historia clínica del animal, sería suficiente. Además, tras la administración del medicamento al animal para el tratamiento individual que le corresponda, como dije anteriormente, las dosis de medicamentos sobrantes tendrán la consideración de residuos, por lo tanto, se tendrán que gestionar como tales. En cuanto a las oficinas de farmacia, voy a hablar de dos cosas. Dispensación. La dispensación por la oficina de farmacia estará limitada
solamente aquellos medicamentos que tengáis o que hayáis proporcionado los titulares de las clínicas o hospitales de farmacia en la lista de medicamentos, con la comunicación o la autorización. Esto lo voy a explicar después. Vais a tener que hacer una lista, una relación de medicamentos de uso hospitalario y que se va a enviar a las oficinas de farmacia y que se enviará junto con el procedimiento que vais a tener que realizar, que lo voy a explicar ahora a continuación. También en relación con las oficinas de farmacia, no disposición de existencias almacenadas. Es decir, las oficinas de farmacia, este decreto no les permite en ningún caso tener existencias almacenadas de medicamentos de uso hospitalario. En cuanto a medicamentos que están sujetos a requisitos especiales de suministro y control, voy a hablar ahora de esto para después al hilo de lo que voy a decir a continuación. Los medicamentos que están sujetos a requisitos especiales serían medicamentos antineoplásicos e inmunomoduladores del grupo L de la clasificación ATC. Si entráis en la página web de la Agencia Española de Medicamento, hay una serie de, ponéis clasificación ATC, les salen una serie de grupos, grupo A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, lo que sea. Grupo L, ahí os ponen todos los medicamentos antineoplásicos e inmunomoduladores, pues para que los tengáis. Bueno, de todas formas, yo os digo que en el resumen yo lo voy a poner todo en un link para que todo sea más fácil. Medicamentos, en segundo lugar, medicamentos que tengan autorizada en su ficha técnica alguna condición específica de almacenamiento, manejo, eliminación de residuos y que requieran que las clínicas o hospitales veterinarios dispongan de unas instalaciones o unos equipos predeterminados e incluso de un personal adecuadamente formado. También estos medicamentos también estarán sujetos a requisitos especiales, que después lo explicaré. Y en otro grupo, las eritropoyetinas, aquellas clínicas o hospitales veterinarios que usen eritropoyetinas del grupo terapéutico B, que también la clasificación ATC, que he dicho anteriormente, aquellos que usen eritropoyetinas, por ejemplo, heparina o esfarina, tendrán que hacer, el requisito especial es que tendrán que hacer una declaración anual antes que deben presentar en la Jefatura Territorial de la Consellería competente en materia de sanidad, antes del 31 de enero de cada año, y en esa declaración anual tendrán que poner el número de envases que han sido suministrados en el año anterior. En esta declaración anual, además, se establece el decreto que deben indicar de estos medicamentos suministrados en el año anterior cuáles fueron administrados, cuáles permanecen en stock, cosa que es algo contradictorio porque supuestamente no podéis tener medicamentos en stock, y por último, cuáles han sido devueltos por caducidad u otros motivos, algo que también entiendo que es un poco contradictorio porque si no puedes tenerlos, no pueden caducar, pero bueno. Seguimos. En cuanto a esto, es lo más importante, yo creo, el procedimiento que tenéis que seguir para que os puedan suministrar estos medicamentos. Hay dos tipos de procedimiento. Uno es la comunicación y otro es la autorización, son diferentes. El procedimiento de autorización es aquel que van a tener que presentar las clínicas o hospitales veterinarios que quieran usar o que quieran administrar en sus clínicas o hospitales los medicamentos del artículo 3.1 del decreto, que son los que dije antes, que son agentes antineoplásicos e inmunomoduladores, medicamentos que tengan autorizada en sus fichas técnicas alguna condición específica de manejo, almacenamiento, eliminación de residuos, es decir, quimioterapéuticos. Los que utilicen quimioterapéuticos tienen que presentar solicitud de autorización. Y los que no, los que solo utilicen medicamentos de uso hospitalario en general, por decirlo de alguna manera, sin que usen los quimioterapéuticos, tendrán que presentar una comunicación previa. Entonces, ahora voy a empezar por el procedimiento de comunicación. El de comunicación, es decir, aquellas clínicas, hospitales veterinarios que usen medicamentos hospitalarios con carácter general, es decir, que no sean agentes antineoplásicos inmunomoduladores, es decir, que no sean quimioterapéuticos. Las clínicas y hospitales veterinarios deben estar inscritas en el REGANUZ, en el Registro Gallego de Núcleos Zoológicos. Os van a pedir en el anexo que tendréis que cubrir para comunicar esto, os van a pedir el número de inscripción en el REGANUZ. Entonces, quien no lo tenga o no disponga del mismo, la recomendación es que llaméis por teléfono a Medio Ambiente y os lo puedan facilitar. Y quien lo tenga, pues ya maravilloso. El procedimiento de comunicación. El anexo 1 de este decreto tendrá que cumplimentarse. ¿Y quién tendrá que hacer esta comunicación previa? Los titulares de las clínicas o hospitales veterinarios.
¿Ante quién? Ante la Consellería competente en materia de sanidad. ¿Dónde? Por medios electrónicos. La Xunta por la sede electrónica tendrá los formularios normalizados que establece y a partir de ahí pues, podéis usar Chave 365 o cualquier otro sistema de identificación y firma que esté admitido. Pero siempre por medios electrónicos. Presencialmente no se permite. Después, documentación complementaria. Además de este anexo 1, es decir, de complementar el anexo 1, vais a tener que presentar también electrónicamente la documentación complementaria. ¿Cuál es esta documentación complementaria? Pues copia acreditativa del documento de representación, aquellos casos que sean una sociedad, pues el representante físico de la misma, persona física, perdón. ¿Qué más? Tenéis que presentar la declaración de compromisos que os comentaba antes para demostrar que haya constancia de la vinculación con la oficina de farmacia. Se complementará el anexo 3 y estará firmado por el veterinario responsable de la administración del medicamento, el titular de la oficina de farmacia y el titular de la clínica u hospital veterinario. Además, como documento complementario y por último, el listado o la relación de medicamentos que se pretendan administrar en la clínica u hospital veterinario, que era lo que os decía antes. Una lista, vas a tener que elaborar una lista de medicamentos de uso hospitalario y las farmacias, las oficinas de farmacia solo os van a suministrar los medicamentos que estén en esa lista. Entonces, la recomendación es que hagáis una lista, cuanto más amplia mejor, de medicamentos de uso hospitalario, para que no tengáis ningún problema, aunque luego sí que os voy a decir que se puede modificar, pero bueno, mi recomendación es que hagáis una lista lo más completa posible. En el Colegio de Veterinarios de La Coruña estamos elaborando una lista, entonces, bueno, pues se podrá facilitar a vosotros, os podrá facilitar también a los colegiados, se podrá enviar junto con el resumen, pues lista de estos medicamentos, pues para que tengáis acceso, porque no existe una lista oficial de medicamentos de uso hospitalario, por lo menos para que tengáis ideas de a lo mejor algún medicamento que no se os ocurre y se nos puede ocurrir al resto, pues eso, será una lista no provisional, entonces se enviará y si os ocurre alguna, pues de vuelta al colegio se puede enviar pues mira, a mí se me ocurre tal medicamento de uso hospitalario, por lo menos para tener al final una lista más completa y que todos podamos tener acceso a ella. Vale, esto por una parte el proceso de comunicación, es decir, anexo 1 con la documentación complementaria, todo de manera electrónica ante la Consellería de Sanidad. Debe presentarlo los titulares de las clínicas o hospitales veterinarios. Vale, ahora, ¿qué pasa con aquellas clínicas o hospitales veterinarios que sí quieran usar o administrar medicamentos que he dicho antes, los quimioterapéuticos, los antineoplásicos inmunomoduladores y medicamentos que tengan requisitos especiales en cuanto a manejo, almacenamiento, a manejo, eliminación de residuos, etc. Además de constar debidamente inscritas en el REGANUZ, como también las otras, deben cumplir una serie de condiciones que establece este decreto en el artículo 4.2. ¿Y cuáles son estas condiciones? Pues tienen que, las clínicas o hospitales veterinarios deben contar con áreas específicas para la preparación, acondicionamiento y la administración de tales medicamentos. También tienen que contar con áreas específicas y dependencias específicas para el aislamiento y el internamiento de animales en aquellos casos en que la ficha técnica del medicamento lo exija. Y también deben contar con equipamiento o con medios de control de protección adecuados para el manejo de la manipulación de tales medicamentos. En aquellos términos en que lo establezca la ficha técnica de los medicamentos. Y por último, contar con un plan de gestión de residuos para estos medicamentos. Es decir, además de que las clínicas o hospitales veterinarios deben tener el plan de gestión de residuos que os comentaba antes para medicamentos caducados, deteriorados, etcétera. Además, las clínicas y hospitales que quieran usar de estos medicamentos quimioterapéuticos tienen que tener un plan de gestión de residuos en el que se contemplen medidas específicas y adecuadas a las particularidades de estos medicamentos. Entonces, ahora paso a explicar la autorización. La solicitud de autorización debe realizarla también los titulares de las clínicas o hospitales veterinarios. También debe hacerse ante la Consellería competente en materia de sanidad y debe hacerse por medios electrónicos, como expliqué anteriormente. Esto es lo mismo. Se cumplimenta el anexo número 2, en este caso,
Y además de esto, también se proporciona la documentación complementaria. ¿Qué documentación complementaria hace falta para el procedimiento de autorización? La misma que para el de comunicación, es decir, pues la declaración de compromisos con la oficina de farmacia, hace falta la relación, es decir, la lista de medicamentos, pero en este caso los quimioterapéuticos, una lista de medicamentos quimioterapéuticos, y hará falta también el justificante que acredite que habéis pagado la tasa, porque en este caso de autorización hay que pagar una tasa. Creemos que será de 128, más o menos 128,61 euros, y deberá aportarse como documentación complementaria este justificante. Además de este justificante y lo que he dicho anteriormente, también plano de las instalaciones para que quede constancia de que cumplís con los requisitos del artículo 4.2 que acabo de decir, es decir, con las áreas específicas, que tengáis áreas específicas de aislamiento, áreas específicas para la manipulación de los medicamentos, etc. ¿Qué más? También copia del plan de gestión de residuos que tenéis. Y por último, la relación de equipamiento y medios adecuados con los que cuenta la clínica Hospital Veterinario para la manipulación de tales medicamentos. Vale, ¿qué pasa si queréis usar tanto medicamentos quimioterapéuticos como los uso hospitalario en general? Tendréis que presentar las dos. Por un lado la comunicación y por el otro la autorización. ¿Por qué? Porque la comunicación es, vamos a decir, inmediata. Vosotros comunicáis previamente y ya podéis tener acceso a estos medicamentos de uso hospitalario. En cambio, la autorización vais a tener que esperar a que os la acepten o bien os la denieguen. Entonces, ahora voy a pasar a explicar la resolución de la autorización. Un poco para que sepáis el procedimiento, porque aquí vosotros no, más es tema de las consellerías, pero así sabéis también el plazo máximo que tienen para resolveros la solicitud de autorización, etc. Entonces, empiezo. Por un lado, informes preceptivos y vinculantes. La Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidad solicitará a la Jefatura Territorial de la Consellería de Medio Ambiente un informe preceptivo, que será preceptivo y vinculante para resolver esta autorización. Este informe sobre qué va a versar, sobre el cumplimiento por parte de la clínica o hospital veterinario de los requisitos que he dicho ahora mismo. Instalaciones con áreas, es decir, que sean instalaciones con áreas específicas para la preparación, acondicionamiento y administración de tales medicamentos, que tengáis áreas específicas o dependencias para el aislamiento y el internamiento de los animales, equipamientos y medios de protección adecuados, así como que contéis con el plan de gestión de residuos específico. ¿Qué más? Además, la medio ambiente tendrá un plazo de 10 días hábiles para proporcionar este informe a Sanidad. ¿Qué dice la literalidad del decreto? Que medio ambiente resolverá este informe o hará este informe en el plazo máximo de 10 días tras visita de comprobación previa a la hospital o clínica veterinaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muy posiblemente, por no decir seguro, os caerá una inspección para comprobar que se cumplen estos requisitos. Y luego otro informe preceptivo también necesario para resolver, para que la Consellería de Sanidad resuelva vuestra autorización, es un informe del órgano directivo de la Consellería de Sanidad, que es relativo a si cumplís, como un control sobre el plan de gestión de residuos intracentro, es decir, plan de gestión de residuos. La resolución será, la dictará la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, y el plazo máximo que tiene es de 5 meses, es decir, pueden tardar 5 meses en resolverla. Y si no se os ha notificado en el plazo de 5 meses, si no se os ha notificado ninguna resolución, se entiende autorizada. Y una vez que os la resuelvan, contra esta resolución cabe un recurso de alzada en el plazo de 1 mes. ¿Cómo os la van a comunicar la resolución? La resolución la comunicará a la Consellería de Sanidad, se la notificará por medios electrónicos al titular de la clínica o hospital veterinario que lo haya solicitado. Ahora, bueno, esto es un poco... Pero bueno, lo voy a explicar igual. Las consellerías, en cuanto a la solicitud de autorización, la Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidad
pondrá en conocimiento, dará copia de esta resolución de autorización a las diferentes consellerías, medio ambiente, etcétera, además también al ayuntamiento, a efectos de control, bueno, del control de gestión de residuos y también a la oficina de farmacia. Y se le proporcionará, bueno, entre la consellería, entiendo que la consellería le facilitará también pues, el listado de medicamentos del hospitalario que vosotros hayáis enviado para que lo tenga la oficina de farmacia. Y en cuanto a la comunicación previa, también la Consellería de Sanidad notificará al resto de consellerías, así como al ayuntamiento y a la oficina de farmacia con la que estéis vinculadas, bueno, a todas las oficinas de farmacia, tendrá que notificar pues, la comunicación que hayáis hecho. En base a la inspección, también decir que ante cualquier incidencia detectada, la Consellería competente en materia de sanidad, así como en ganadería y protección y bienestar de los animales de compañía, cualquiera de estas consellerías, ante cualquier incidencia detectada, podrá pues, tomar las medidas adecuadas y que considere necesarias, es decir, podrá pues, hacer lo que considere oportuno mediante los servicios de inspección. En cuanto a la resolución de esta autorización, una vez os la hayan aceptado, si os la aceptan, pueden revocarla, es decir, puede revocarse, existe la revocación. Entonces, las consellerías que han intervenido en este expediente podrán, de oficio, bien a instancia de cualquiera de las personas implicadas, podrá revocar esta solicitud de autorización. ¿Y por qué se podrá revocar? Pues por pérdida de las condiciones necesarias por la que se os haya dado o bien por incumplimiento de los requisitos que son necesarios. Si cumplís los requisitos, pues puede revocarse la autorización. ¿Y qué implica esta revocación? Pues que el titular de la clínica o hospital veterinario deberá eliminar todos los medicamentos que tenga en la clínica o hospital, deberá eliminarlos. También se podrá extinguir, es decir, la autorización otorgada se extinguirá por 4 motivos posibles: por renuncia del titular de la clínica o hospital veterinario, por disolución de la sociedad, en aquel caso que sea una sociedad, por cese de las actividades de la clínica o hospital veterinario, o bien por cambio de titularidad de la clínica o hospital veterinario. En esos 4 casos se extingue la autorización que se os haya otorgado. Y por último, comunicación de cambios no sustanciales. ¿Qué quiere decir? Que los titulares de las clínicas o hospitales veterinarios tendrán la obligación de comunicar a la Consellería de Sanidad, así como también a las oficinas de farmacia, cambios no sustanciales. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cuáles pueden ser? Cambios en la identidad del veterinario responsable de administrar los medicamentos, cambios en la lista de medicamentos y cambios con la oficina de farmacia. Es decir, cuando cambiéis de oficina de farmacia de vinculación, ahí se tendrá que presentar además otra vez el anexo 3, exacto, el anexo 3, debidamente cumplimentado con la nueva oficina de farmacia a la que os querráis vincular. Y luego vamos a hablar de las responsabilidades. Las responsabilidades que tiene el titular de la oficina de farmacia, los titulares de la oficina de farmacia, serán responsables, en todo caso, de garantizar que los medicamentos de uso hospitalario suministrados sean los que aparecen en la lista que vosotros hayáis enviado. Es decir, que solo se suministran aquellos que aparezcan en esa lista. Además, también son responsables de que se cumplan los requisitos de las condiciones de prescripción excepcional. En el caso de que detecten alguna anomalía, los titulares de las oficinas de farmacia deberán comunicarlo a la Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidad, y la Jefatura Territorial de Consellería de Sanidad además podrá adoptar aquellas medidas que considere necesarias, pues mediante servicios de inspección o cualquier medida que considere necesaria. El veterinario, ¿de qué será responsable el veterinario en todo caso? De la seguridad del medicamento. Será responsable de la seguridad del medicamento, tanto en el animal como en las personas, como en el medio ambiente, incluidas las posibles reacciones adversas o efectos residuales no previstos. Y por último, los titulares de las clínicas y hospitales veterinarios serán responsables en todo caso de que los medicamentos suministrados sean administrados
según la prescripción veterinaria, la prescripción excepcional. Por último, cabe hablar del régimen sancionador, de los artículos 41 y siguientes de la Ley 8/2008, de la Ley de Salud de Galicia. Establece el régimen sancionador, pues establecen sanciones de 600 a 600.000 euros, dependiendo de la infracción que se cometa. Y la disposición, por último, la disposición transitoria única del decreto dispone que las clínicas o hospitales veterinarios que estén en el momento de la entrada en vigor, pues es decir, ya estén administrando estos medicamentos de uso hospitalario, disponen de 6 meses para adecuarse a lo establecido en este decreto y para presentar la solicitud de comunicación o de autorización. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que pasen esos 6 meses, si no lo ponéis todo en orden, por decirlo de alguna manera, si no lo presentáis la comunicación o la autorización en el plazo de 6 meses, aquellas clínicas o hospitales veterinarios que ya hayáis administrado medicamentos de uso hospitalario, pues decaeréis en el derecho de poder administrarlos en vuestras instalaciones. Es decir, no podréis administrarlos en vuestras clínicas. Y ya estaría. Pues muy bien. Bueno, ya ves, nos ha destripado toda la ley, nos ha hecho una descripción completa de lo que es. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando vimos la primera parte, o bueno, un poco lo que decía José Luis, que no hicimos ninguna alegación, bueno, entre otras cosas porque la descripción legal es complicada para nosotros, no estamos muy familiarizados con esto y a lo mejor no nos enteramos muy bien de lo que esto iba a significar. Pero claramente todos pensamos que, bueno, que íbamos a tener que hacer un listado y que íbamos a tener que pedir, pues, hacer una comunicación y que la cosa se quedaba aquí. El problema es que se complica y se complica mucho porque yo la comunicación la veo lógica, me parece normal, es un control extra que en otras autonomías no existe. O sea, esto es algo que nos han puesto en Galicia, en el resto de España no es así, ni siquiera los quimioterápicos. Pero bueno, lo podemos hacer la comunicación, hacemos el listado, tenemos nuestra farmacia garante y hasta ahí todos estamos de acuerdo en que no hay ningún problema. El problema es que yo, esto es a lo mejor una opinión más personal que otra cosa, pero bueno, un poco como portavoz de muchas otras opiniones que he oído al respecto, el problema está en que al final no tenemos la capacidad de tratar a nuestros pacientes, porque la perdemos con esta ley. Es decir, si tú no puedes tener estocaje de estos tratamientos en la clínica y te viene un perro que necesita uno de estos tratamientos, tienes que contar con que en ese momento haces la receta, la pides a la farmacia que tampoco puede disponer de estocaje, tiene que solicitarlo, con lo cual estamos hablando de que a lo mejor en 24 o 48 horas no puedes tratar a ese animal. Lo cual, eso lo hemos perdido. Lo que teníamos ahora, que todos estos medicamentos los podíamos tener en la clínica o en el hospital, que además atendemos urgencias y tenemos que disponer de ellos de forma urgente, ahora no lo podemos tener. O sea, de forma legal no lo podemos tener. O sea, si nosotros tuviéramos una inspección y nos encontraran metronidazol o nos encontrara paracetamol o nos encontrara atropina o adrenalina o cualquiera de estos medicamentos, estaríamos incumpliendo la ley. Y por eso nos podrían multar con multas que van desde 600 a 600 hasta los 600.000. 600.000. Incluso si nos detectan algún medicamento que está en la lista, bueno, la lista de medicamentos que nosotros no podemos dispensar de ninguna forma, tendríamos un delito penal, porque es un delito contra la salud pública. O sea que, ojo, que se nos complica bastante la vida en este sentido. Ya no hablemos de los quimioterápicos, que ese es otro tema distinto, porque encima tenemos que anexar pues, el mapa de los planos de nuestra clínica, designar un espacio específico para la administración de quimioterápicos, seguir estrictamente las instrucciones de los prospectos, que en algunos casos requieren la utilización de una campana de flujo laminar para poder cargarlos, con lo cual esos ya no los podríamos administrar. O sea, es mucho más complicado de lo que a priori nos podría parecer. Y con el uso de quimioterápicos, tener en cuenta que en el momento que vamos a pedir esta autorización,
tenemos una inspección. Y la inspección no solo va a mirar esto, lo va a mirar todo. Y ya todos sabemos en Galicia lo que eso significa, que hay que tener las cosas muy bien. Y yo estoy de acuerdo en que hay que tener las cosas muy bien, pero a veces es complicado los niveles de exigencia que tenemos en este sentido, ¿eh? Y comparado con otras autonomías, la verdad es que a nosotros nos está costando poder hacerlo bien, digamos. Y esta ley lo que nos lo pone es más difícil todavía. O sea, más difícil todavía porque es impensable que en un hospital no podamos tener determinados medicamentos para tratar a nuestros pacientes. En mi opinión, vulnera un poco el derecho que tiene el paciente a ser tratado. Y esta es la cuestión. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues tenéis aquí a Elena, que ya veis que está muy metida en el tema. Hablaste hace un momento de la adrenalina. Sí. No se puede tener adrenalina en una clínica de pequeño. ¿Es de un hospitalario? Sí. Pero si una persona puede llevar adrenalina tener adrenalina consigo en su casa, ¿eso implica que una persona que es alérgica no puede ir a una tienda de farmacia? No, una persona puede hacer lo que quiera. No, pero no, escucha. No, la adrenalina. Entonces no puede tener almacenaje de adrenalina en una farmacia. Para nosotros no. Para nosotros no. La farmacia podrá tener el almacenaje que ellos consideren y que cumpla la legislación que le corresponde. Pero no pueden tener almacenaje para suministrarnos a nosotros. Y tú no la puedes tener en la clínica, con lo que eso implica. Evidentemente la adrenalina es lo urgente. O sea, es que eso no tiene ningún sentido. Es de urgente incluso ambulante. Sí, sí. Sí, bueno, que eso es otro tema más. Que encima si haces Hola. ambulante no puedes llevar ninguno de estos medicamentos. Han hablado por aquí. Sí. Hola, me gustaría hacer una pregunta. Sí, No sí, sé si se puede. cuéntanos. Hola, mira, yo soy clínico ambulante, hago pequeños también. Y precisamente la duda que tengo es esa. Me gustaría saber, entonces, por qué los clínicos ambulantes, yo vivo en una zona de montaña, quiero decir que el centro veterinario más cercano puede estar a 1 hora y pico, no podemos llevar ese tipo de sustancias, vamos, cuando tenemos la misma capacitación que otro compañero, que solo nos faltaría la clínica, vamos, me parece, no sé. Gracias. No podréis acceder a estos medicamentos. Además lo dice claro, pero por dos motivos. No solo porque esté reservado estrictamente al acto clínico veterinario dentro de una clínica u hospital veterinario, lo dice claramente, sino también porque hace falta que estéis inscritos en el Reganuz. Y me consta que los veterinarios ambulantes no tienen... Fundamentalmente porque no son clínicas, son ambulantes. Claro. Es por eso. Es que realmente está preparado para clínicas, como núcleo zoológico o establecimiento que entra dentro. Claro, por eso, pero que el decreto... Pero es que yo si no son clínicas, pueden usarlo. No entran dentro del grupo que describe cómo que afecta este reglamento. No, pero como veterinario no tienes acceso a ellos. la condición es primero que Tú tengo como que ser veterinario clínicas. ya no tienes acceso a un medicamento de uso intrahospitalario, porque para poder tener acceso tienes que complementar toda esta Pero es que legislación. como ambulante tampouco Mira, me- unha preguntiña, por favor. Por exemplo, se digo, traballo nunha zona rural, fai pouco, por exemplo, tuve o exemplo que se me ocurre agora, non? Un perriño que foi picado por unha víbora de Seoane. Claro, a distancia para chegar a Lugo, pois ponte 1 hora e pico, 1 hora e media. O sea, e realmente, pois hai moitas cosas que non podes levar, o sea, que me parece, non sei, non sei, omisión de, non sei se existe omisión de socorro ou como se pode denominar eso, pero, ostras, cando chegas a Lugo con todo este tema, Sí, independientemente da nosotros cantidad de entendemos gente la que se dificultad, dedica a por eso nos preocupa y por eso estamos hoy aquí claro, precisamente. pero non sei se nos poden Entendemos ofrecer. que hay muchas cosas que se han quedado fuera de Claro, al menos cómo eu ese un pouco está a expuesta inquietud la que ley. teño, porque me parece, como en moitos outros aspectos, está habendo, o sea, un desconocimiento do que pasa no campo ou o sea, realmente de como se vive nun sitio como pode ser a provincia de Lugo, cas distancias que hai e todavía a falta de comunicación que hai, que me parece alucinante, vamos. Sí, pero Sí. bueno, la limitación de esta ley va más allá. O sea, No, sí, desde logo. claramente Comento esto perjudica porque mucho aparte que a mí me al afecta veterinario realmente. ambulante,
pero si tienes un hospital y no puedes tratar a un perro que está con un shock bueno, claro, anafiláctico, o sea, es da igual de igual. complicado. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿esto es susceptible de que se arregle? A efectos legales. Estamos Sí. Porque no intentando. tiene sentido que existan clínicas veterinarias. Es que no, Claro. para En el para gor- tener las clínicas vacías y no poder tratar urgencias, que es básicamente lo que nos están limitando Sí, con el uso de este medicamento. obviamente La pregunta es si se puede arreglar. Sí, jurídicamente sí, Jurídicamente, sí. no se puede pelear por eso. Legalmente sí, bueno, yo trabajo para el Colegio de Veterinarios de La Coruña y sí que nuestra intención y, bueno, seguro vamos a poner un recurso contencioso administrativo, que es lo que hay que hacer. Se puede recurrir, evidentemente. Pero supongo que se hará, no se puede hacer de forma conjunta. Sí, sí, en eso estamos. Claro, Por eso estamos aquí. claro, pero Sí, sí, es sí, porque sí, si no, sí. esto no tiene Sí. ningún sentido. Mm. ¿Y en el momento que se ponga un recurso, se paraliza la ley o no? No, No. Claro. Sí, no además, tiene o sea, efecto hasta que- suspensivo. No, es sin efecto No, es suspensivo. claro que nos lo vamos a tener que comer Sí. todos. O sea, el procedimiento lo vamos a tener que hacer. Otra cosa es que consigamos con el recurso que cosas de este reglamento cambien. Claro, Pero que vamos a tener que pedir ahora hacer la comunicación Eso sí. y la autorización en el caso de En los el plazo de 6 quimioterápicos, vamos meses, a tener que en el plazo de hacerlo. 6 meses, si ya lo estés Se administrando. supone que tarda mucho más de 6 meses. Sí, claro que sí. Sí. Si le da la caña en la prensa. Lo intentaremos también. Pero Lo claro, intentaremos. A ver, no seamos ilusos. ¿Eh? No seamos ilusos. Ya. Nos están dando por todos lados. Claro. Veterinaria de explotación, que tenía que entrar en mayo, dice que un año más. No seamos ilusos. Ya le hemos mandado hoy una carta al ministro. ¿Tú crees que nos va a hacer caso? Al consejero también se lo ha mandado. ¿Entiendes? ¿Que se puede pelear jurídicamente? Sí, se puede pelear. Y nosotros ya hemos peleado. De hecho, lo del FOGA lo hemos peleado. El FOGA fue cuando se mandó. El año pasado. El año pasado en enero o así. No tenemos contestación, ¿no? Todavía. Y a ver qué sale. ¿De acuerdo? Es decir, una cosa es, está muy bien pelear, pero a veces seguramente yo no esté poniendo el recurso ahora, ya no esté cuando salga la sentencia. Claro, pero lo que están obligando es a trabajar como si estuviéramos trabajando con cocaína, De básicamente. acuerdo, estamos de acuerdo. Que va a hacer todo el mundo con las clínicas, o sea, que con los opiáceos, los Claro, registrados y se demás. puede, Esto como no sé si está ha grabado, dicho pero Elena, ir al contencioso. O sea, Se puede ir al contencioso. No estás diciendo que tú lo vayas a hacer. ¿Qué? No estás diciendo que tú lo vayas a hacer ni que yo lo vaya a hacer. Pero lo que nos están empujando Es hacer eso. es hacerlo. O Sí. sea, ¿quién se cree que se va a coger media ampolla de Valium y tirar el resto de la basura? Bueno, si fuera media ampolla de Valium, nada, pero de una caja de metronidazol, Vale, los 6 los vas a tirar a la basura. vale. Y no vas a tener adrenalina ni atropina en tu clínica. Claro, si no opinas, Es que Bueno, la opina que ahora la venden en cajas de 100 ampollas. ¿Y quién va a controlar? Tú tienes que tener una gestión de eliminación de residuos, ¿no? Y te van a controlar que tú eliminas, si coges 20 metronidazol, utilizas uno, que esos 19 lo vas a eliminar. No La puede. empresa te va a decir, No pueden. El No, no. problema es que lo elimines, el problema es que los pillen allí. Esto Claro. Claro. es el problema. Bueno, Ya, bueno, pero eso ya será cuestión de... ya, después Sí, de de la la caja De tener un búnker. Bueno, Tenemos que tener la habitación secreta. Ay, Sí, no. yo no comprueben que esos metronidazol están llenos de suero. Y no de metronidazol. Entonces, es que estamos mirar. No. A ver si hay alguna pregunta por ahí más. Sí, ahí, ¿tenéis alguna otra pregunta? Pero lo importante es que no nos hagan trabajar mintiendo todos los días. Que es la verdad, ¿no? Claro, es decir, somos un colectivo profesional digno o no, porque yo a veces ahora tengo la sensación de que soy traficante, más que... Mira, lo bueno que tenemos aquí es que está el presidente de Colombia y estoy yo. Y una de las cosas que podemos hacer es ir a un contencioso. No ha venido el abogado de aquí, que tampoco le llamamos. La culpa es mía. Pero ir a un contencioso se puede ir. y eso sería más rápido. Es lo que he dicho yo. Pregunto cuál es la vía más rápida. El recurso contencioso. Es lo único que hay. Pero Impugnar. rápido, ahora mismo, rápido no hay nada a Exacto. nivel legal. No hay nada. Pero es lo que se puede hacer, recurrir en contencioso, recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción contenciosa. Era la voluntad política
Pero no. Bueno, nosotros ya lo hemos comunicado. Pero está aquí detrás de todo esto hay gente, Claro. aparte del presidente, está Que- el consejero general, que es el responsable final ¿El qué? del decreto. Ahora, de forma voluntaria, También te digo que según no el tocan. curso, pueden Hasta que no tomar manden todos. Sin un recurso, de forma voluntaria. Será- Podrían sacar otro y que se derogue este, pero no lo van a hacer. Sí, o sea, sí. Bueno, pero una cosa es derogar y otra cosa es corregir. Sí, podrían. Aplicación de un reglamento. Pero depende qué tipo de correcciones. No sé. Pues las Legalmente, últimamente las lógicas. ya, pero legalmente hablando. Aparte, el agravio comparativo con otros profesionales veterinarios, claro, de los que no vamos a ser más papistas que el Papa, ¿no? Porque siempre nos pasa lo mismo. Pero no van no van a modificar nada. Nosotros hicimos alegaciones y no se hizo ningún caso. Ni contestar. Ni contestar. O sea, nosotros hicimos alegaciones porque todo esto que estáis diciendo ya se planteó. Veterinarios ambulantes fuera, no tenéis stock, si viene alguien de urgencia, no hay disposición de medicamentos. Se dijo, ¿qué pasa? Que no... Como quien escucha llover. ¿Por qué no son? ¿Alguien sabe dónde está? ¿Por qué no quieren hacer tanto daño? Yo tengo una pregunta. ¿Hay algo personal? ¿Teníais problema a la hora de conseguir medicamentos en los hospitales? En Lugo no. No, yo nunca. En Coruña no. No, en Lugo no teníamos problema. Me consta que en Pontevedra sí. Bueno, pero en Pontevedra es una Sí. realidad. O sea, pero Es igual. por ahí surge todo esto. O sea, Claro. quiero decir, de ahí viene el problema. Porque nosotros estábamos muy tranquilos como estábamos. Bueno, como el principio tanto del borrador como del decreto dice, ante la incapacidad que tenían los profesionales veterinarios de conseguir este tipo de medicamentos, nosotros ya directamente alegamos que en Coruña nunca habíamos tenido problemas. No, podrías tener algo En una muy, cosa. sí, o en una farmacia en particular, pero bueno, todos teníamos nuestras farmacias garantes, que además eran las mismas que tenemos dadas de altas para el botiquín, que tenemos relación con ellas, que nos conocen, que saben cómo funcionamos, que tienen todos nuestros papeles y no estaba habiendo ningún problema. Pero aquí estamos. No sé si quiere decir algo. Y luego la vía. No sé si quiere decir algo, porque se puso ahí Laura. No, igual no. A ver si recibe a una comisión de veterinarios de Coruña y de Lugo, el consejero de Sanidad, lo que se me ocurre, ¿no? Con la directora general de farmacia, que es la que también debe estar ahí metida. Sí, porque ahora las farmacias, no sé si eso ha pasado, ahora tienen, todavía no están muy enterados de cómo va esto y ahora tienen miedo. O sea, ahora es esto, no sé si te lo puedo servir, no te lo puedo servir. Esto que me están recetando, no sé si te lo puedo dar o no. Ahora tenemos más problemas de los que teníamos. Pero ya llevamos. Sí. De todas formas, vuelvo a insistir en el tema porque me llama la atención, ¿no? El tema de la adrenalina. Pone, adrenalina y otros, pero por el ejemplo, ¿no? Pone medicamentos de uso exclusivamente hospitalario. Yo hasta donde sé, la adrenalina no es un medicamento de uso exclusivamente hospitalario. Bueno, depende. Claro, porque sí. Depende. No. Vamos Bueno, pero una cosa es envases clínicos, yo no pido envases clínicos. Ojalá me sirvieran la aplicación en envases individuales y me quieren servir en envases clínicos, por ejemplo. Pero cualquier persona, y vuelvo a repetir, cualquier persona con una prescripción va a una oficina de farmacia, cualquiera nueva farmacia hospitalaria y obtiene una inyección de adrenalina. Sí. Con lo cual es obvio que no es de uso exclusivamente hospitalario. Pero mira, pero esa adrenalina precargada con inyección. Correcto. Que no pasa nada con eso en un hospital, ni en una clínica. Correcto. Claro, tú podrías a lo mejor acceder a una pluma, que es lo que puede hacer una De persona. uso exclusivamente hospitalario. No a una ampolla, a una... Sí, pero la presentación en la que tienes que disponer tú en la clínica es de uso intrahospitalario. Otra cosa es que a ti te sirvan una pluma de adrenalina, que es la que puede acceder una persona. Eso a ti no te vale de nada. Oh, hombre. Bueno, sí, para tratar un perro, pues tener una pluma. Bueno, eso ya es otra cuestión. Claro, pero la que tú usas en la clínica, tu caja de adrenalina, tu caja de atropina... En base clínico. Sí. En base clínico son una caja con 50 plumas, vale. Es otra cosa, pero que a mí, o sea, a mí, perdón por el mí,
no pueda llevar en el coche una pluma de adrenalina, como urgencia, Bueno, que se nos entienda, ¿ven? Mejor. Y también no habla aquí de envases clínicos, que es otra cosa. Habla de uso exclusivamente hospitalario. Sí, sí, sí. No habla de envases clínicos. Sí, pero bueno, las farmacias tienen dentro de sus medicamentos, los que se identifican como uso intrahospitalario, ellos los tienen clasificados así, son los que nosotros tenemos acceso de esa forma. O sea, no es que para nosotros tenga esa denominación y para ellos no. Las farmacias, ese medicamento a ellos le aparece como uso intrahospitalario. Madre mía. Pero es que eso no lo definimos nosotros ni lo define la farmacia, es que ya ellos lo tienen en una lista separada. O sea, cuando busca el medicamento le aparece uso intrahospitalario. O sea, no es la lista que haya hecho en este caso para esta ley. Eso ya está hecho, eso no lo vamos a cambiar porque eso la farmacia lo tiene denominado así y te aparece en la caja. En la caja te aparece uso intrahospitalario. O sea, que ahí ya no tenemos nada que hacer, eso está claro. La cuestión es... Una pregunta. Imagínate que yo hago una que se está muriendo. Quédate aquí ya. Espera un momento. Perdonad, ¿podéis silenciar? Porque es que hay alguien que tiene sin silenciar y solo oímos... ¿Dónde quedas? Estamos más serios. No, pero sí, no sé. Sí, pero aquí no sé dónde es. En el mío. Igual ahí está. No lo puedes echar. Vale, ya está. Ya le callo. Perdona. Entonces, tú haces una receta de adrenalina y tu farmacia garante está cerrada. Sí. Va a una 24 horas que esté abierta, pero no es tu farmacia garante. No puede darle la adrenalina. Es que tampoco la puede tener, ¿sí? Tampoco la puede tener, claro. No. Es un desfase. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Nadie dice lo contrario. Claro, básicamente, lo importante sería cómo agilizar la solución de esto. Es en lo que hay que centrarse. Sí, en este ya sabemos caso... que eso es un Cristo y que no tiene técnicamente. Eso ya no hay que darle más vueltas, pero para eso es mejor coger, cerrar y dedicarse a otra cosa y que se mueran limitando los perros. Pero yo creo que es imposible. No podría solucionar nada para que se queden hospitalizaciones en profesional clínica. Pues un hospital. Claro, por eso. No, es que ni siquiera que hay cosas que puedes solucionar y mandarlo a casa, que se solucionan rápido. Pero bueno, digo que lo suyo, el debate está en lo que se va a hacer desde el sector para intentar agilizar la solución de eso. Pues nosotros vemos claro que tenemos que hacer algo al respecto. Lo que pasa es que ya, como te dice Elena, cuánto tiempo nos lleve y el caso que nos van a hacer y a dónde podemos llegar, evidentemente no está claro. Hay que intentarlo. Sí, intentarlo lo intentaremos. Existan de uso veterinario. ¿Cómo? ¿Perdona? Quiero decir, los laboratorios nos los hagan para nosotros. Eso es bastante más complicado. Si les interesa, hagan cuantas presentaciones de otras cosas. Conseguimos registro de medicamentos, tienes que pasar a la fase clínica. Claro, son años. Años Sí. de encarecimiento. Entonces, Sí, te cobran por una polla de propina. Sí, pero bueno, si te cobrara y no tuvieras, el problema es que los laboratorios no les compensa. O sea, quiero decir, pasar por todo el procedimiento de autorizaciones para venderte una ampolla de atropina a ti, pues no les compensa. Claro, pues sí, Yo creo que eso, si se promocionara de alguna forma y se visualizara y la mayor parte de los propietarios de las mascotas se den cuenta de que no van a poder solucionar la mayor parte de los fregados en los que se metan, buscar alguna medida de presión.
Te voy a decir una cosa, si no conseguimos ni siquiera entre nosotros ejercer presión, porque como siempre somos un colectivo difícil en ese sentido, conseguir que la gente participe, conseguir que la gente se una para luchar contra algo, yo no sé en Coruña, aquí es bastante complicado. Eso ya es difícil. Conseguir que en este momento en el que estamos viviendo la gente sienta empatía porque vamos a tener este problema o ejerce alguna presión, me parece casi imposible. Mira lo que te digo. A mí también. Sí. No me lo van a poder atender. Hasta que no se ponga mal, no te vas a acordar. Alba, claro, cuando se ponga malo a lo mejor te acuerdas, pero como el problema lo tienes tú para atenderlo, tú ya buscarás la forma de solucionarlo, ¿sabes? Pero haciéndoselo ver a la gente, no diciéndole la ley, porque estamos derechos hasta las narices y no sabemos lo que dicen ninguna, decirles claramente, si tu perro le pasa eso, le pica tal bicho, tiene tal cosa y tal, el veterinario que tienes tú, hasta que te vayas a 100 kilómetros o 150 o 70, no te lo van a poder solucionar, y que esté abierto el sitio o que, ¿sabes? Entonces yo creo que es una forma de concienciar realmente al propietario para que puedan hacer fuerza. Pues por apoyarnos a lo que sea. Si se lo decimos por es que la ley, el medicamento y medicamentos que ni saben el nombre ni nada, nadie se va a enterar de nada, porque a veces hasta nos cuesta a los veterinarios cuando no estamos familiarizados con algunos de los medicamentos. Pero con casos muy concretos y con medicamentos muy concretos y con cosas de esas, yo creo que es una forma de acercarlo a quien realmente, aparte de nosotros, evidentemente, que nuestro trabajo le interesa, que son a los propietarios de las. A ver, comunicarlo lo podemos comunicar. Que la gente pueda ejercer presión para que esto se solucione, lo veo complicado. Lo veo complicado porque, bueno, no veo el medio. O sea, el medio es hacer la denuncia, que eso, el contencioso, y esperar un resultado. Sin eso, da igual que la gente diga que está mal. Que sean conscientes para que no nos insulten encima. Claro, porque te va a ser que te diga es que no tienes nada. Ese recurso, o sea, ¿quién se supone que lo... ¿De dónde salió? O sea, ¿quién apoya ese recurso? ¿A nivel de por provincia, por colegios? Hombre, se supone que el colegio deberá interponerlo, digo yo, el recurso. No, se puede hacer conjunta. De hecho, debería hacerse conjuntamente. Como es al Un consejo. poco más complicado. Sí, está para las cosas. No hay una... Exacto, no hay una unidad de criterio. Entonces es el problema, porque si los 4 colegios, imagínate, los 4 colegios de Galicia estuviesen de acuerdo y se pudiesen unir, mucho mejor. No, a ver, principalmente porque yo he hablado con veterinarios de Pontevedra que no podían conseguir los medicamentos y cuando ha salido esto han dicho, genial, me lo han solucionado. O sea, ellos tienen la impresión, hasta que vean lo que significa, que es lo que estamos haciendo aquí hoy, ellos tienen la impresión de que le han solucionado un problema, no de que le han ocasionado uno nuevo. Hasta que todos esos veterinarios se den cuenta de lo que esto implica, para ellos se ha hecho algo bien. Y el Consello, o al menos el Colegio Pontevedra, cree que esto es positivo. Entonces, no tenemos por ahora, no tenemos nada que presentar en común. Es más complicado. Se supone que viene de Santiago, ¿no? Entonces, y se puede, no sé, o en el Parlamento no hay forma, o la oposición o alguien que pueda formular una pregunta en uno de los plenos, no sé, son ideas que... Esto es el decreto no por el barrio, no. por el gobierno. Pero se puede exponer ahora. Sí, se puede. Digo porque lo importante aquí es intentar visibilizar esto, porque darle vueltas a esto, ya sabemos que estamos todos encabronados, es una chorrada de ley, no tiene sentido. Lo que habrá que exprimir el coco será en ver cómo se puede visibilizar el poco. Es que esto sí, pero no tiene sentido. Ay, nos tienen que ayudar. Es que soy el médico y pero vosotros sois tener una clínica veterinaria y no poder tener medicamentos. Sí. Por eso es que esto ya es lo que faltaba. Y si hacemos el avispero es lo que te va a decir. de los animalistas.
Cazar en la víspera, si es una víspera de la leche. Pues, pero yo creo que es un avispero peligroso. Exacto, es muy peligroso. Es un avispero peligroso, porque después si van a la clínica y los tratas, porque tú realmente vas a tener adrenalina para tratarlos, ¿qué pasa? Que es un avispero peligroso. Ya, no, digo ya con precaución, con adrenalina y atropina. Pues, Sí, si lo tratas con adrenalina que no puedes tener. Claro, pero si necesitas elegir entre tratar el perro con una adrenalina escondida o dejarlo allí que se muera en 6 horas. Bueno, yo no sé, a lo mejor tú tienes clientes todos en los que puedes confiar un 100%, pero yo jamás le diría a un cliente, te voy a tratar con una adrenalina ilegal o no te lo voy a tratar. Yo esa opción no se la daría al cliente. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo es raro el día que no doy alguna explicación de alguna receta, de alguna no sé qué. Me estoy justificando. Todos los días me justifico por alguna cosa. No. Por algún precio, por alguna cosa que no le doy, o por. No sería otra justificación. No sé, me parece peligroso, pero bueno. No, Ya, después cada uno puede expresarlo en la clínica como crea conveniente. Sí. No. Por eso, a eso me refiero. Pero no, yo no digo de decir a gente que está trabajando con párrafos que están ahí escondidos allí debajo. por eso me digo. No, esa no es la idea. Me quedé todo los oídos, ¿qué pasa? No soy nada. Bueno, pues el objetivo de la reunión era un poco exponer la situación, porque yo creo que sí que mucha gente leyó lo de uso intrahospitalario y tengo que presentar una comunicación y ahí nos hemos quedado y no se había dado cuenta de lo que esto suponía para el día a día de la clínica. Entonces, por eso, gracias, tenemos que agradecer. Perdón, antes de que acabe. Bien, y entonces imaginaros, no hay consenso entre Pontevedra, Coruña, lo que sea, ¿no? Si no hay consenso, ¿qué va a pasar? Lugo y Coruña se van a poner de acuerdo y van a presentar. Sí. ¿Y cuándo van a presentarse? Queda un mes, hay 2 meses desde la publicación, estamos poniendo, creo que el 12 11, creo, de mayo. 11 de mayo. En mayo ya está puesto. Hay que anunciarlo. Hay que anunciarlo, hay que se anuncia la impugnación y se... Pero no se puede hacer antes de una fecha. Sí, no, pero sí, tienes un plazo máximo. A partir de, claro, mínimo no, pero máximo sí. Ya. ¿Y Ourense qué opina? Tendremos una reunión del Consejo Galego pronto, me imagino. Tenía que haber una en los 2 primeros meses, no ha habido ninguna. Por estatuto. Llevamos del 28 de diciembre sin que haya nada. Tendría que haber una cada 2 meses. Está dando mal. Yo entiendo que Yo creo que mi punto de vista es que nos unamos otra vez, llamar a Orense, decirle a ver qué quieren hacer y ir nosotros. Estamos hablando de que Lugo Coruña suma más de 2000 veterinarios. Sí, es verdad. Pero ahora se mantiene más que no te No pasa. sabemos su A veces postura se pone el oficialmente perfil. por ahora. Se pone el perfil. Entonces no sabes, es lo de Cantinflas. De acuerdo, se pone el perfil y no sabes si tirarle o agarrar o no. Pero no le da. A mí me llama la atención, porque esto. Esto cualquier tenía que profesional estar todas las clínicas aquí. Sí, pero es que, porque a lo mejor Sí, se detalle el día a día y tal, pero una vez que esto se medio empieza a rular entre compañeros, pero es que. No, pues no me da la farmacia en eso. Va, la farmacia. No, las farmacias no van a dar nada, tenlo claro. O sea, las farmacias sí que por ti no se van a mojar. Ellas viven. Y ellos lo tienen claro, le han pasado el Real Decreto y saben que si no está ese listado y si lo que tú le estás pidiendo no está ese listado y ese listado está autorizado, a ti no te van a dar nada. Hasta ahora, antes de las que trabajo yo, no. Hasta ahora. La cosa es una cosa que comentábamos del tema de medicamentos que no hay en el mercado español. Siempre nos saltamos el primer paso. Sí. Es la importación. La importación de otro estado. Mira si estas adrenalinas o proteínas hay algún país, pues me hago que grande. No sé si hay algún país que lo tenga. este tipo de medicamentos registrados y podría importarse, pero a saber si lo hay o no. Yo lo apunto porque vamos a mirar. Sí. Pero bueno.
Sí, medicamento veterinario en otro estado miembro, por ejemplo Alemania o... La prescripción en cascada. La prescripción en cascada siempre os saltáis el primero. El primer paso es importarlo. Sí, pero nunca lo hacéis, siempre acudís ya a medicamento humano. Que sí, que lo que queráis, pero es la verdad. No, no, sobre todo si tenemos que buscar en todos los países a ver si Pero tenemos- mira, pero ahora igual os viene bien. No había ninguna limitación más que la importación, ya. Ahí hay un pequeño cambio, y es que tú, previo a pedir la autorización, tienes que decirle a la comunidad autónoma qué animal vas a tratar. Sí. Hombre, no. Eso aún se lo consulté durante mucho tiempo. Sí, no, es un estado miembro, sí. Pero sí es estado Sí, estado miembro. No, caballos. Ah, Pero, Caballos pero no, a ver, si es de no, te hablo de vacío terapéutico en España. Ya, pero estamos hablando de el caballo puede ir a consumo. Pero es un animal productor de alimentos. Que pongo un caballo no apto para consumo, es me da igual. Es decir, yo tengo la capacidad de sacar el caballo de consumo o no. Bueno, en principio. Siempre. Si ya no te consumo. Hombre, ¿cómo lo voy a sacar de consumo si ya no te consumo? La puerta está cerrada, vale. Pero si es de consumo, tengo la potestad de poder sacarlo o no, con el beneplácito del propietario. Pero a lo que voy. Tratamiento del síndrome de Cushing, pero libre. En España, de Bollinger, no lo hay en España, lo hay comercializado en Alemania, Bélgica, Holanda. Eso me llevó a mí. Digo, necesito importar esto. Por vacío terapéutico. Me dice, primero me tienes que demostrar que en España existe esto y otras cosas. Vacío terapéutico. Segundo, antes de importarlo me tienes que decir qué animal y en qué explotación. Cuando yo hago eso, en el caso de la pergolina no hay problema porque es un tema crónico. Pero sí, para otro tipo de medicamentos, cuando me llega a mí el medicamento, el caballo está bien. Bueno, sí. Por eso lo uso. Pero esto sería distinto. Esto en realidad no es el depósito de medicamentos, sería un producto de uso veterinario. No puede. Ya, Ya, yo estoy contigo también, pero la realidad es que, y además es una palabra, Tendríamos que, eso lo podríamos consultar, pero eso no soluciona nuestros problemas. O sea, no podemos estar buscando en otros países todas las medicaciones. Sí, de este lado le dijo el jefe de servicio de turno, traerlo sin problema ninguno. Ahí está. Y no hay ninguna diferencia. El problema, no, además, la diferencia es que no tenemos un decreto que nos está inventando todo, ni Asturias no lo tiene. No, no, pero no en Asturias, en el resto de España. No, pero por ejemplo, La resta de decretos para Y la opción es de buscar en otras farmacias en el resto de España. No, no, pero es que el Real Decreto es para tu clínica, tu hospital, tiene que cumplir esta legislación. No vale que No, que la compres fuera de Galicia. Sí, no puedes ni siquiera comprar fuera de Galicia. sí. Bueno, Aquí no o sea, puedes ir a un, No, a mí Ah, vale, vale. puedes ir a un país comunitario y no puedes ir a comprarlo a... Sí, por la cascada de prescripción. Es que la cascada de prescripción es clara. Tú, si hay un medicamento, si no hay un medicamento de uso veterinario en En tu España. país, lo siguiente que puedes hacer es buscarlo fuera de tu país. De uso veterinario. De uso veterinario, claro. Pero esa es la cascada de prescripción. No es exactamente lo mismo que lo que te está diciendo el decreto. El decreto te está diciendo que en tu hospital o clínica para usar medicamentos de uso intrahospitalario, que es cuando ya has bajado esa cascada y estás en los medicamentos segundo. de uso Humano, de humano. medicamentos de uso humano, intrahospitalario, tienes que hacer este procedimiento. Sí o sí. El segundo paso es Pues ya, todo lo demás. otra cosa que haya ese continuo. Claro, en otro país. Es más fácil decirle, vete tú a tu médico particular, pide una receta, ya está, pumba, te la dan sin ningún problema, y te lo espero. Sí, es bastante más fácil que se lo den a ellos. Mejor tener al médico por teléfono, dame una receta. Y díganos. Pues así estamos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, si el consejo hace la reunión, pues hablaremos entre todos y si no, pues nosotros tendremos que interponer lo antes posible el contencioso para hacerlo lo más rápido posible. Eso no significa que el resultado sea rápido, pero por lo menos para nosotros poderlo hacer. Y después darle un poco de publicidad, pues sí, podemos hacérselo ver también a la gente para que vea lo injusto que es. Que eso tenga algún tipo de consecuencia o nos ayude. Pues yo tengo mis dudas, pero...
ese tipo de recursos no se piden explicaciones, que no las tienen nada más que no tener un recurso. Pero se puede pedir en base a que prohíben tener un stock de ese tipo de comunicaciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Y que lo justifiquen. ¿Y por qué le pasaba algo con Pontevedra entonces? Y al resto, ¿no? De España. Porque los colegios farmacéuticos no tenían consello de voto. El colegio tenía el criterio propio que consideraba y el colegio farmacéutico de Pontevedra decía que esa autorización estaba sin desarrollar en las comunidades autónomas. Y como entendía que no estaba sin desarrollar, que no podían expresar. Cuando muchos provincias sí tendrían otra cosa. Bueno, no está regulado, pero bueno, no está regulado, yo digo, sí, hay una hoja de pedido y sin embargo, el colegio farmacéutico de Pontevedra se negaba a dispensar. Claro, ya los motivos por los que se negaban Si no lo sabemos, los desconocemos, pero ellos tenían problemas para conseguir los medicamentos, eso es cierto. De hecho, muchos no tenían. Sí, en Coruña, donde fuera, donde pudieran conseguirlos. Y los... Curiosamente trabajaba con una farmacia de Pontevedra. Sí. Que me mandaban fármacos hospitalarios hasta hace nada. Ahora la farmacia con la que tienes que trabajar tiene que ser dentro de tu misma provincia. Ubicada dentro de la misma provincia. Sí, no, digo de antes y de hace poco. Ya lo pone una ley además. ¿Qué haces tú? Comprarlo en Asturias. Sí, pero lo pone. En Asturias. Tienes que tener, No la te vinculación tiene que ser con una farmacia ubicada dentro de la misma provincia. Sí. Si la quieres cambiar luego, pues la puedes cambiar, pero tiene que ser con. Para generalmente todos los que tenemos Sí, un botiquín si de tienes estupefacientes exacto. ya tenemos una farmacia asociada. Pues esa. Esa misma porque ya tiene todo el papeleo hecho y ya está. Le mandas la lista, le mandas el anexo, ellos te lo tienen que cubrir y la comunicación ya está hecha. Esa es la parte fácil. La parte difícil es después, pues, cómo gestionar el resto. Pero en la sede electrónica no hay ningún formulario, ninguna solicitud. Ya hay algún modelo específico. Sí, están los anexos, está todo ya. Sí. Está todo colgado. Te cubre, ya claro. tienen un link, vas al link y ya te aparecen los anexos que tienes que imprimir, cubrir y devolver. Pero no hay un modelo. Hay un modelo ya. Sí. Claro, el anexo 1, anexo 2 y anexo 3. El 1, comunicación, el 2, solicitud y el 3, declaración de compromisos, que es lo de la vinculación. La lista, porque la lista la tienes que aportar cada una de las clínicas. Que mi recomendación, yo estamos completando la lista, yo tengo una, la estoy completando. En cuanto tengamos una lista lo más extensa posible, os la pasaremos, porque lo que sí os recomiendo es que hagáis una lista de todo lo inimaginable. Porque después, si queréis algún medicamento que no esté en esa lista, se tiene que hacer una modificación de la lista. a la comunicación. Claro, pero entonces eso ya va a ser un problema, con lo cual poned todo, lo usáis o no lo uséis. Exacto. Y después más adelante, pues mira, si hay algo fuera, pues ya es mala suerte. Pero si os quedáis muy corto con lo que estáis usando ahora y dentro de 6 meses surge algo y no está dentro de esa lista, no lo vais a poder pedir. Tendréis que hacer una modificación en la comunicación. Hay que hacer 2 listas, entonces. Sí. Sí, es que son 2 procesos distintos. O sea, una cosa es la comunicación y otra cosa es la autorización. ¿De las 2 listas o solo las Sí, las dos. Sí. La comunicación es simplemente la comunicación y una vez que está aportada, ya está aprobada, ya puedes estar funcionando, y la autorización sí que necesitas la respuesta, que puede durar 5 meses. Y que ahí vamos a tener una inspección seguro y que tenemos que aportar una serie de datos que ya no son tan sencillos. Y pagar una tasa. La autorización sí. Estos 6 meses que hay de espera, puedes seguir utilizando lo que tienes en stock. Yo entiendo que sí, claro. Sí. Y puedes hacer un poco de copia. Bueno, ahora ya no, en teoría. Pues la ley entró el 1 de abril. O sea que la farmacia ya no te lo vende. No. Y la disposición esa transitoria dice que puedes seguir comprando si has estado comprando, ¿no? No, dice que, claro, que tienes 6 meses para adecuarte a lo que pones, sí. Pero lo que pasa es que la oficina de farmacia, aunque tú puedas seguir comprando, no te lo va a dar.
Ahora lo están dando, todavía. O sea, ahora están... En algunos yo creo. Ahora están todavía en ese impasse. Lo Lo que ya es... negociando con la farmacia, ya me firmó el anexo, pero no quiero presentar hasta tener una lista Amplia. bien hecha. Sí. Entonces, pero no me atreví tampoco a pedirle para. O sea, puedo pedir por ahora sin problema. Sí. Yo sé que en Sí. algunas farmacias siguen dando, o sea, si te lo siguen dando, Claro, tú principio no pides, deberías si te lo tener dan, te lo ningún dan. problema, tú te estás adecuando Claro, a la ley y además te están dando este margen para que lo hagas, entonces. Y bueno, yo por ejemplo tengo el caso, yo estoy utilizando con una guerra, tengo que hacer 100% la comunicación o digo, mira, yo directamente no hago más quimios, No, ya está. se acabó. No lo haces y punto. ¿Te puedo seguir haciendo hasta el mismo Puedes seguir haciéndolo hasta que se te acabe lo que tienes. Y cuando se te acabe lo que tienes, o haces la comunicación o ya no puedes hacer más quimio. Autorización si hace quimio, no comunicación. Autorización, sí. Que eso es una cosa, a ver, hay muchas clínicas que han decidido no pedir la autorización. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque te expones a la inspección que te puede complicar mucho la vida, a esperar la respuesta de la comunicación, a tener una serie de medios que a lo mejor no dispones de ellos. Entonces dices, mira, yo no hago quimio, ya está, solucionado. Mientras tenga los productos que tengo, los puedo acabar, porque antes de esto no existía esta ley, ya está. Se acabó. Es lo menos grave de todo esto. Si pidan que hagan ese tipo de revisiones y inspecciones y tal a la gente que hace quimio, yo tampoco lo veo tan mal. No es a la gente que hace quimio, la inspección es inspección del medicamento, ¿eh? Sí, sí. No te van a inspeccionar solo para la quimio. Deberían. Te digo, que pidan los planes. No, que en pidan serio, deberían. unas instalaciones y unos medios, Sí, sí. ¿sabes? Eso es normal. Sí. Es que deberían, además, si es una inspección, no, una inspección no es un registro judicial. Ya. Siempre lo digo. Ya. O sea, no es un registro judicial, es una inspección. No sé si sabéis por qué. Sí. Vienen a inspeccionar y no podemos tener ningún medicamento. No. Con lo cual inspeccionan los sitios donde van a estar los medicamentos cuando los Y los medios que tienes Los que medios. tener, porque tú tienes que tener, bueno, ya Instalaciones y las jeringas todo. estas, bloques especiales, todo esto, sí. Eso es lo que deberían inspeccionar porque medicamentos no tienes. Y que tengas después todo el papeleo de los desechos y en orden. Y bien señalizados, bueno, eso tiene también su... Eso es fácil, tienes que cumplir y ya está cumpliendo. Sí, sí. Es como te hacen otro tipo de inspecciones que son imposibles de cumplir. Cuando te vienen con un albarán y te tengo un albarán de hace 6 meses de 50 mililitros de Baitril. ¿Dónde están otros 50 mililitros? Y como te falten 10, está jodido. Como no justifiques esos 10 que te faltan, pues no son de tal, señor. Pues le cayeron una jeringuilla o sea, no puse, no está muy... Un mililitro, me amenazaron a mí con Sí. 1 mililitro de ivermectina. Sí, Iba a número 54. sí. Porque a hoy, de como yo la la noche lo que hace es un mililitro. Sí, las inspecciones en Lugo son potentes. Pero digo, unha cousa, a lógica da metadona, que a mí sempre me chamou moitísimo. A metadona temos que coller na farmacia. Por receta a nombre, bonito. Pero, sin embargo, o eutanásico ou o tramador, escollémoslo na comercial. No es que sea de uso veterinario, es que no está dentro de la misma clasificación. Pero son estupefacientes, a metadona y el tramador son estupefacientes. Sí, pero no está dentro de la misma clasificación de efectos. Es decir, tú para hacer una receta de tramador de humana, en caso de que no sea veterinaria, no tienes que hacer la receta de suficiencia. No, pero ya es receta no. Sí, Pues sí. esta es la diferencia. No te puedo decir exactamente la clasificación de uno de otro. Pero el tramador no se considera estupefaciente. La morfina. Los dietas. Sí, son estupefacientes. Y la metadona te la puede traer el siguiente con su receta. Sí. O de Sí, no, es que la ley contempla que tú le des la receta de metadona al cliente, él la vaya a comprar a la farmacia y la traiga para tú aplicarla. Eso es lo que contempla la ley. No, sí. ¿Cómo? Y ya tu valor sigue el bote entero. Pues si no te viene. No valoras si no te viene. Bueno, pues esta es la situación.
cuando elaboremos el recurso, pues os mantendremos informados, os mandaremos la lista lo más completa posible y de todas formas, aunque nosotros hagamos una lista, por favor os agradezco que reviséis y que miréis si hay algo más que podáis meter en la lista, que nos lo comuniquéis porque así se lo pasamos a otros compañeros. Y bueno, que vayáis haciendo el procedimiento porque esto lo vamos a tener que hacer, no nos va a quedar más remedio. Y después con un poco de suerte pues lo modificarán a algo que tenga un poco de sentido común. Esa es nuestra esperanza. Bueno, quería agradecer al Colegio de Veterinarios de Coruña por estar hoy aquí con nosotros. De verdad que, bueno, habéis venido hasta aquí y os lo agradecemos un montón. A Elena, que nos ha explicado todo esto de una forma muy descriptiva. Yo creo que lo hemos entendido todos muy bien. Ha quedado como muy claro. Y a vosotros también por estar aquí. A todos los compañeros también que están online, que ya sabemos que como veterinarios no somos especialmente participativos, pero bueno, por lo menos esto, que estemos enterados. El objetivo es por lo menos que sepamos a qué nos vamos a enfrentar. Lo triste es pensar que no va a pasar nada porque es que esto nos va a cambiar mucho el día a día. Entonces tenemos que estar preparados. Y nada más, muchas gracias por estar aquí a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Sí.